¿Qué tal? Soy Juan Pablo Torrijos. Hoy nos encontramos en la presentación de la colección 21 para el 21 del escritor y director Pablo Ignacio Taibo II, en la explanada comunitaria de UABC Campus Tijuana. Es un gusto compartirles algunos de los detalles de esta visita de un gran escritor como él, ya que tiene un gran impacto en la industria editorial. Ya comienza Ascensor UABC. Y ustedes no son una generación que me angustie particularmente. Me angustian la enseñanza media, de manera cruda, cruel. Desde que tomé el control del Fondo de Educal y de la Dirección General de Publicaciones, he estado caminando por el país, recorriendo, y ya lo había hecho. ¿Por qué se lee menos de lo que se podría? No de lo que se quisiera, esa es una cifra hipotética. Todo este debate común. Tenemos muy pocos lectores en México. Nos suelen decir analfabetas funcionales que no leen. ¿Qué me vienes aquí a recitar el lema? O funcionarios económicos del aparato industrial comercial que se quejan de que venden poco. Pues editen mejores libros, dejen de editar basura de autosuperación. Ya no insistan en publicar cómo ligarte a la secretaria del jefe sin que se dé cuenta. ¿No? Y dejen de publicar basura. Busquen construir lectores. Nos encontramos con la doctora María de Jesús Montoya Robles, directora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Doctora, ¿cómo este evento involucra a la facultad? Pues este es un evento, una presentación donde nos dan la opción o la oportunidad de leer 21 títulos y integra a la facultad de tal forma que estudiantes de diferentes carreras se unieron el día de hoy en una presentación presencial, la cual estuvo llena de muchas sonrisas y de mucho apego, ¿no? a este tipo de títulos. Se veía las caras como reconocían en un momento dado títulos que habían leído hace algunos ayeres, quizás en la secundaria o en la preparatoria. Entonces yo creo que esa es una de las partes más importantes de este evento, y el poder convivir nosotros en la facultad, y no solamente nosotros en la Facultad de Humanidades, hubo personas de artes, de los que yo identifiqué en un momento dado de diferentes facultades. Directores, por ejemplo, de la Facultad de Contaduría y Administración, que también nos estuvo acompañando. Entonces estuvo muy, muy interesante porque une no solamente a la facultad, sino también al campus Tijuana. No, la pregunta es mala, no se lee poco, sino ¿se puede leer más y mejor? ¿Se puede aumentar la felicidad cotidiana de los mexicanos aumentando su grado de lectura? ¿Se puede hacer que el que se construye como profesionista, como técnico, como educando, amplíe horizontes? En esta jornada de distribución de libros gratis de 21 para 21 en la Universidad de Baja California, yo vi buenas caras, man. Lo vas notando cuando ves a los estudiantes sonreírte y mirar y decir, te regalo un libro, pero no para que lo amontones, para que lo lees. Y la respuesta es buena. Leer te abre una puerta en la cabeza. No la desaproveches. Esta colección de libros gratuitos del Fondo de Cultura Económica y en el evento 21 para el 21 tiene como objetivo la fomentación de la lectura y garantizar el derecho de cultura en toda la población. Y entonces leamos. Porque alguien dice, bueno, ¿y usted lo vio, lo vivió o se lo contaron o lo leyó? ¿Qué te importa? O sea, ¿de dónde saco esta vivencia? ¿Qué te importa? Ni lo vi, ni lo viví, ni lo oí, pero lo leí. Hola, bienvenidos a la sección de A Ciencia Cierta. El tema del día de hoy será sobre el cuidado del medio ambiente mediante el uso de la tecnología, el cual vincularemos con la conferencia presentada por Webinar Innovación Tecnológica, una realidad para el cuidado del medio ambiente, a cargo del Dr. Eduardo Alberto López Maldonado, y que fue realizada el pasado día jueves 18 de noviembre. Comencemos. El medio ambiente es muy importante en nuestra vida, pues todos vivimos en él, y si queremos asegurar nuestro bienestar y supervivencia,
Debemos preocuparnos y cuidar de él. En la conferencia llevada a cabo en la UABC, abordaron temas importantes para hacer conciencia sobre este tema. Al inicio de la conferencia, el Dr. López Maldonado enfatizó el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente, que han sido devastadoras y aún cuentan con el potencial de generar daños irreversibles en el futuro, como la extinción de especies o el incremento del calentamiento global. Enseguida, comentó el rol de la tecnología como herramienta. Puede ser una innovación no solo para cuestiones de mercado, sino aplicable en el cuidado del medio ambiente. Y menciona que la llamada innovación tecnológica reactiva, que está muy presente, es en esencia altamente contaminante, agota recursos naturales y no mejora la calidad de vida. Otro punto a destacar es el producto que surge a raíz de la consideración de los modos de aplicación de la tecnología. Por un lado, la tecnología alternativa, y por otra parte, la tecnología apropiada, que es contraria a los efectos de la tecnología reactiva y que da lugar a un compromiso de sustentabilidad con el ambiente, es decir, la ecotecnología, la cual el doctor definió de la siguiente manera. Son básicamente dispositivos, métodos y procesos que propician una relación, una relación armónica con el medio ambiente y buscan brindar beneficios sociales y económicos tangibles a sus usuarios, con referencia a un contexto socioecológico específico. Por último, nos comentó cómo saber si una nueva tecnología es buena para el medio ambiente o no. Enfatizó que debido a los recursos que utilizan las máquinas, normalmente las menos eficientes son las que generan menos residuos y por ende dañan menos al medio ambiente. Si se fijan, nosotros podemos tener tecnologías muy eficientes o menos eficientes. Obviamente cada una de ellas pues abona, ¿no?, a que generen más o menos residuos, ¿no?, hablando así en términos muy generales. Pero aquí con este enfoque de sustentabilidad nosotros podemos irnos, ¿no?, por una tecnología en teoría, ¿no?, que es menos eficiente, pero nos conduce a subproductos, ¿no?, a residuos que nosotros posteriormente a lo mejor podemos hacer sinergia con otra empresa y poderle dar un valor agregado. Esperamos que la información aquí proporcionada haya sido clara para ti y que te servirá como una reflexión sobre el uso que se le puede dar a la tecnología para la preservación de nuestro medio ambiente. Nos vemos. Gracias. Continuamos en Sensor. La colección 21 para el 21 tiene como finalidad la reflexión en diferentes temas a través de la literatura. A la vez, el mexicano podrá tener un pensamiento crítico y dejar atrás el analfabetismo. ¿Cómo este evento 21 para el 21 involucra a la facultad, involucra a la universidad? Bueno, en principio porque la facultad siempre debe ser un espacio estratégico por su característica de una entidad de formación de gente que lee, que piensa, que reflexiona sobre acontecimientos de nuestro entorno. Y en esta ocasión la Secretaría de Cultura del Gobierno de Baja California nos preguntó si nos interesaba traer como invitado a Paco Ignacio Taibo para que hablara y presentara el proyecto 21 para el 21. Entonces, pues desde luego dijimos, este es un espacio ideal, no nada más la facultad, yo creo que la universidad es un espacio natural para hablar, para presentar este tipo de proyectos, porque la lectura es nuestra actividad fundamental, ¿no? ¿Hay más eventos que involucrarán más a la universidad? Sí. Vamos a trabajar muy de cerca con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Tenemos ahí pensados varios proyectos que vamos a afinar en siguientes semanas. Esperemos traer pues eventos como de este tipo, más de tipo de divulgación, de difusión, de reflexión abierta para los estudiantes de la facultad y para toda la universidad, ¿no? Yo pienso, al igual que la directora María Jesús Montoya Robles, que la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales debe ser este espacio que debe abrirse a la universidad y debe de convocar a la reflexión desde el punto de vista humanístico y ciencias sociales. En general, entonces, pues todo lo vamos a hacer pensando en la facultad y pensando en la UABC. Y dice, ¿los libros te cambian la vida? Pues claro que me la cambian, sería yo idiota si no me cambiaran la vida. Y descubro un poema de Ungaretti, y de repente Ungaretti escribe un poema de 17 líneas, y no le gusta. Y le quita 9 líneas, y le queda el poema de 17 en 8. Y entonces en 8 le da una vuelta. Ay, y no lo acaba de encontrar. Y le quita 5.
me queda un poema de 3 líneas. Y dice, wow, no. Y le quita 2. Y el poema se vuelve un poema de 1 línea. Y se lo regalo para que se lo lleven a su casa hoy en la noche. El poema de 1 línea de Ongaretti. El poema dice, me ilumino de inmenso. Y cuando las mañanas son rudas, son crueles, y tienes a tu abuelito enfermo de COVID y no alcanza la lana en el espejo, hay un poema de Ongaretti escrito que dice, me ilumino de inmenso. Y es la literatura. No la que te saca del agujero solo se pueden sacar ustedes mismos. La que te da la mano para que salgas del agujero. El problema está en que en la enseñanza media ustedes me los permitieron. Les dijeron 17 páginas del capítulo 3 de no sé qué para el jueves porque hay examen. Porque me dijeron, y si no lees esto no vas a pasar el año. O sea, la presión formativa en la enseñanza media les quitó el placer de la lectura. Hay que lograr que los jóvenes en formación lean más rápido, con más capacidad de comprensión. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Briseida Cortés y bienvenidos a una nueva cápsula. ¿Sabías que el 18 de noviembre se celebró el Día del Filósofo? Una conmemoración que nos recalca la importancia del pensamiento filosófico y a evitar que decaiga en el olvido. Proclamada por la UNESCO, busca renovar el compromiso regional, subregional e internacional en favor de la filosofía, alentar el análisis, la investigación y los estudios filosóficos sobre los grandes problemas contemporáneos para responder mejor a los desafíos con que se enfrenta hoy en día la humanidad, entre otros puntos. La filosofía es el estudio de la naturaleza de la realidad y de la existencia, de lo que es posible conocer y del comportamiento correcto e incorrecto. Proviene de la palabra griega filosofía, que significa el amor a la sabiduría. Es uno de los campos más importantes del pensamiento humano, ya que aspira a llegar al sentido mismo de la vida. Aunque la UNESCO comenzó a celebrar este día en el 2002, no fue hasta el año 2005 que declaró su conmemoración oficialmente el tercer jueves del mes de noviembre. Temática para este 2021. El Día Mundial de la Filosofía 2021 abre el debate sobre las diferentes interacciones de los seres humanos con su entorno social, cultural, geográfico y político, con el objetivo subyacente de comprender mejor la contribución de la filosofía en unas sociedades contemporáneas que se enfrentan a serios desafíos. Más concretamente, el desafío de la pandemia. La filosofía, y más aún la filosofía intercultural, se preocupa por el contexto y por tanto en su esencia misma de la transformación de la sociedad. Pero, ¿por qué un día de la filosofía? Muchos pensadores afirman que el asombro es la raíz de la filosofía. De hecho, la filosofía proviene de la tendencia natural de los seres humanos de sentirse asombrados por sí mismos y por el mundo que los rodea. La filosofía nos enseña a reflexionar sobre la reflexión misma, a cuestionar continuamente verdades ya establecidas, a verificar hipótesis y a encontrar conclusiones. Durante siglos, en todas las culturas, la filosofía ha dado luz a conceptos, ideas y análisis que se han notado las bases del pensamiento crítico, independiente y creativo. Y bueno amigos, hemos llegado hasta el final de esta cápsula, espero la hayan disfrutado, nos vemos hasta la próxima. Hola, mi nombre es Mónica Sánchez, bienvenidos a una sección más de Actívate. En esta ocasión les hablaré de cómo podemos estudiar para prepararnos para un examen. ¿Qué es un examen? Un examen es una prueba de conocimientos y habilidades y capacidades que tiene el alumno. Esto se puede hacer a cualquier nivel. Esto quiere decir que puede ser desde el preescolar, primaria, secundaria, universidad, alguna maestría, etc. Todos realizamos exámenes en cualquier momento de nuestra etapa de nuestra vida. A continuación te voy a dar a conocer algunas maneras en las cuales tú puedes lograr estudiar mucho mejor para obtener un mejor resultado en tus exámenes.
Número 1. El elaborar resúmenes. Es importante que cuando tú estudies, elabores resúmenes de los temas que estés viendo, así podrás tener de una manera más simplificada las cosas importantes que vienen en tu lectura. Número 2. Identifica las palabras claves. El que tú tengas identificadas las palabras claves al momento de tú estar estudiando se te hará mucho más fácil, ya que sabrás de lo que se está hablando. Y eso te va a ayudar muchísimo durante todo el lapso del estudio. Número 3. Repasa tus apuntes y léelos en voz alta. El que tú leas en voz alta tus apuntes hará que puedas ir de manera automática asociando lo que vas leyendo y eso te hará mucho más fácil el aprenderlo. Número 4. Elimina cualquier distracción que tengas a la mano. Esto quiere decir que si tienes tu celular encendido o el televisor encendido y te está distrayendo, lo apagues para que toda tu concentración y tu atención sea solamente en lo que estás estudiando. Número 5. Crea posibles preguntas y contéstalas. El que tú te realices preguntas de la lectura o de lo que estés estudiando y las contestes hará que tu mente empiece a trabajar y empieces a aprender mucho más sobre el tema. Número 6. Organiza tu tiempo y tus temas de estudio. El que tengas bien organizado los tiempos y los temas que vas a aprender o estudiar te hará mucho más fácil el que los aprendas. Número 7. Descansa lo suficiente. No sobrepases tus horarios de sueño y de comida para que tu mente esté dispuesta a retener todo lo que estás aprendiendo. Ahora te daré a conocer algunos errores comunes que todos tenemos al momento de tener nuestro momento de estudio. Número 1. El no planificar. El que no tengas bien planificado lo que vas a estudiar o los temas que quieres abordar hará que tu estudio fracase. Número 2. El que no tomes en cuenta los descansos. Es importante que tomes en cuenta que tienes que descansar, que no solamente tienes que estar estudiando y estudiando y estudiando. ¿Por qué? Porque no vas a retener y tu mente no va a descansar y tampoco se va a despejar. Me dio mucho gusto compartir contigo esta información. Espero que te sea de mucha utilidad y que puedas tener mejores resultados a la hora de estudiar. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. ¿Habrá eventos presenciales en un futuro o seguirán siendo virtuales o intercalados? La idea es que sí, que sigamos con los eventos presenciales. Este fue un primer momento motivado por el espacio, por el mismo Paco Ignacio Taibo II, pero también la idea es que tengamos tomas de protesta presenciales con baja afluencia, cuidando la sana distancia todavía. Y lo que viene es tratar de recuperar estos espacios nuestros, ¿no? Dejar la pandemia atrás, todavía con precaución, pero esa es la idea, de que regresemos ya. Tienes. No tienes, si quieres bien y si no también, hombre. Y democracia. ¿Libro contra televisión? No. Apaga tu tele, enciende un libro, apaga la tele si quieres. O sea, no competimos contra medios de diversión. Ganamos la batalla ganando un espacio en tu estructura de diversión, de formación, de placer, etc., incluyendo el libro. Si los convenzo de algo bien sencillo, que es, tomen un libro, los que son lectores saben bien, van a escoger, los que no son lectores van a dudar. Si se aburren, bótalo, por favor, déjalo en un asiento de autobús, en una escuela, dáselo a otro, ¿no? Rólenlo y pónganse a leer, como muchas cosas más en la vida. Porque si lo logramos, y creo que lo vamos a lograr, en 3 años vamos a haber montado una república de lectores con índices de lectura nunca vistos en este país. Vamos a ganar esa batalla. Bienvenidos sean todos a Ilumina. ¿Sabes qué son los derechos de autor? Son normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales de los autores que les concede la ley por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, ya sea publicada o inédita. Si en tus trabajos escolares has usado fragmentos de obras
de este tipo y no has hecho referencia al autor, estás cometiendo un acto antimoral llamado plagio. Según el diccionario de la Real Academia Española, define el plagio como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Hoy te hablaremos de un método de cómo hacer referencia a las fuentes citadas en tus trabajos para no cometer plagio, siguiendo el formato APA, que es un conjunto de lineamientos de comunicación clara y precisa que ayuda a los autores a alcanzar la excelencia de la escritura. Comenzamos. Primeramente, la cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada, que sirve de fundamento al trabajo de investigación. Es necesario citar para ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir a las fuentes en las que está fundamentado el trabajo, remitir a otras secciones del texto, iniciar una discusión y para dar una definición. Se citan las ideas, opiniones o teorías de otra persona, cualquier dato, estadística, gráfica, imagen o cualquier información que no sea de conocimiento público, cualquier referencia a las palabras de otra persona y el parafraseo de las palabras de otra persona. Las citas se clasifican de la siguiente manera: cita textual o directa. Una cita textual debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor, o de un documento propio previamente publicado. Al hacerlo, el texto se pone entre comillas, acompañado de los datos del autor, año y número de las páginas de donde se extrajo. Cita no textual o indirecta. Consiste en un resumen breve o parafraseado de una parte de la obra o de toda ella. Existen dos tipos de citas no textuales, la específica y la general. Cita de cita. Es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el texto original. La cita debe contener la expresión citado por. Estos son los elementos que deben incluir las referencias bibliográficas para documentos impresos. Asimismo, se presenta el orden de estos elementos y la puntuación de cada uno. Autor, apellido e iniciales de los nombres. Año de publicación, entre paréntesis. Título del trabajo y subtítulo, si hay separados por 2 puntos, en itálicas o negritas. Edición a partir de la segunda edición se abrevia con ed, minúsculas y va entre paréntesis. Lugar de publicación y editorial. Listo, ahora ya sabes cómo citar en formato APA. Toma en cuenta estos datos para que tus trabajos tomen seriedad y formalidad. A la vez, hablará bien de ti al hacer referencias, ya que tu palabra tendrá veracidad. Soy Juan Pablo Torrijos. Y yo, Gisela Aguayo. Te esperamos la próxima semana en una cápsula más de Ilumina. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ubicada en el campus de UABC Tijuana, cuenta con varios talleres accesibles para sus estudiantes. Debido a la pandemia de COVID-19, los talleres cuentan con sus respectivos filtros de control y acceso, respetando todas las recomendaciones oficiales para el cuidado de nuestra salud. Los profesores que se encuentran a cargo de los talleres han servido de gran apoyo para los estudiantes, estando pendientes de las instalaciones y que estos mismos sigan las medidas de cuidado y distanciamiento social. Uno de estos es el taller de radio, del que es responsable el profesor Héctor Villanueva. Tenemos muy poco que se ha abierto a algunos grupos y algunos alumnos la posibilidad de regresar a clases presenciales. La universidad ha sido muy cuidadosa, y esta facultad también, de realizar estas actividades ahora de manera presencial con mucha planeación, con mucho cuidado de los protocolos sanitarios, y a partir de hace un mes y medio es que empezaron a regresar alumnos de ciertas materias de a poquitos para incorporarse a, de nuevo, poder realizar actividades presenciales en este espacio, que es un espacio muy necesario para su formación. Este taller de radio, que ya también tiene algo de tiempo, les ofrece a los alumnos de la facultad y específicamente a los alumnos de comunicación un espacio importantísimo de prácticas, y sabemos que dentro de los medios audiovisuales
la producción sonora es un aspecto importantísimo para la formación de un licenciado en Ciencias de la Comunicación a través de un lenguaje con características propias, el lenguaje de lo sonoro. Y este espacio está dedicado a ello, a que los alumnos puedan disponer de un equipo profesional, de varias cabinas de grabación, de una sala de postproducción, de un espacio maestro donde pueden realizar proyectos en vivo, radiodramas, noticiarios, revistas, cápsulas, spots promocionales, radioartes, paisajes sonoros, etc. El taller de radio continúa con un proyecto importantísimo que es un programa elaborado, realizado totalmente por alumnos de la facultad. Investigan, hacen guionismo, hacen locución, editan, montan, supervisan calidad, todo ellos mismos, con la ayuda de los maestros, con mi supervisión, pero básicamente ellos solos, con la supervisión directa de un productor de Radio Universidad. Y pues es un proyecto muy importante, en donde participan normalmente 20, 25 muchachos cada semestre, a través de vincularse por medio del servicio social profesional, que continuó aún con la pandemia. Los estudiantes siguen realizando ese proyecto desde su casa, con las posibilidades que tienen, con el manejo de recursos con los que cuenten. Y la verdad es que aún con todas esas limitaciones, pues es un buen proyecto, ha salido muy bien, siguen cumpliendo con todas las entregas y con un nivel de calidad muy importante, lo que habla muy bien de nuestra facultad y de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en el sentido del nivel que tienen los alumnos para producir sonoramente, aún en condiciones tan complejas como las que estamos viviendo por la pandemia y el confinamiento. Aprovecho la oportunidad para invitar a los alumnos para que se incorporen a este proyecto de altavoz, ya sea a través de la realización de su servicio social profesional a partir de sexto semestre por ahí, o para que simplemente se acerquen al taller de radio para aprender. Es un espacio abierto para experimentar. Es un espacio en donde se vale ensayar esta posibilidad de creación para ver si es algo que les gusta o no les gusta, o simplemente para conocerlo. Es un espacio abierto para las otras licenciaturas. Nosotros hacemos un énfasis importante en invitar a alumnos de las otras licenciaturas, no solamente a los alumnos de comunicación, sino a los alumnos, a los estudiantes de filosofía, historia, literatura, sociología, pedagogía, y pueden aprender, pueden desarrollar, pueden experimentar con la producción sonora. Este es su espacio también, este es un espacio para ustedes, úsenlo. Ahora que tenemos estos conocimientos, es tiempo de seguir investigando de las grandes actividades que nos permiten utilizar los talleres de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. No olvides visitarnos, nos encontramos ubicados en el edificio 7C, en el tercer piso ubicado a la izquierda. Doctora, ¿qué significado tiene este evento presencial después de esta pandemia? Es un evento sumamente importante para la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, dado que tenemos carreras que la lectura es básica, es clave, ¿no? Creo que independientemente de cualquier carrera, incluidos docencias de las matemáticas, hay que leer, ¿no? Y lo importante, lo relevante es que podemos tener ya nuevamente esos espacios recuperados después de la pandemia. Que podamos convivir como facultad y estar en esta modalidad presencial, pero con sana distancia todavía. Doctora, le agradecemos habernos acompañado en este evento y agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en este episodio. Los esperamos la próxima semana con nuevo contenido. Les recordamos que todos los domingos puede sintonizarnos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV y todos los miércoles a las 11 de la mañana la repetición del programa por el mismo canal. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Los invitamos a ustedes a continuar viendo el programa. Esto es Sensor UADC. Detectando el quehacer universitario.